Bueno, estamos grabando, Ujú. así que, bueno, como les había comentado, ¿quién quiere hacer algún tipo de comentarios con respecto a la inmersión o al trabajo de campo? ¿Cómo les resultó? Eh, ¿Qué ideas tienen o qué piensan, digo, ¿no? en mi caso, yo paso por ahí todos los días y siempre me llamó la atención y siempre pensaba con qué, si eso tendría que ver con alguna tradición, con alguna cultura colectiva, y porque en algún momento quisieron tapar y demás. Y la vez pasada, igual no tuvimos mucho tiempo, hicimos todo un recorrido, fue Pepe también. Ahora seguramente Gloria va a contar su experiencia y Pepe también, que la primera vez que lo ven, yo al pasar ahí por ahí todos los días, como que eh, ya vi varias veces. Pero en cuanto a que vos marcabas que tenemos que centrarnos más en lo que es en la práctica con la categoría filosófica y culturales, ¿no? Gloria preparó un set de preguntas que para mí que es muy rica, que tiene que ver más con lo simbólico y lo emocional. Por eso yo preparé un par de preguntas más que tengan más que ver con esta, justamente con lo que vos marcaste, Rodolfo, con las prácticas eh, Etnográfica. etnográficas y bueno, porque ya que estamos trabajando, como en algún momento, en la última reunión antes de nuestras vacaciones, habíamos dicho que vamos a trabajar lo que es traición, gesto, eh, amor no, pero era memoria colectiva, todo eso, y bueno, yo como traté de ir marcando algunas preguntas que tengan que ver con tradición, que tengan que ver con el gesto, con la memoria y el mito, y así también habías hablado vos, que yo lo tomé apunte, que me parece está bueno, la cartografía del afecto, que es una pregunta también que tiene que ver con eso. Y bueno, son 8 preguntas, pero algunas se repiten, o sea que tendríamos que pulir un poquito, pero me parece que está bueno lo que hizo Gloria, que está tiene que ver más con lo emocional, con más directo, y después lo otro que también a nosotros nos interesa para poder analizarlo. Bueno, yo de mi parte, yo conozco el hospital hace muchos años, o sea, tuve mis 2 hijos ahí en el Hospital Posadas y conozco lo que era el mural antes de estar tapado y lo que es el mural después de estar tapado. Sí, los nombres de mis hijos, de mis sobrinos estuvieron en esas paredes, en esos murales. Por eso, más que nada, me enfoqué en hacer esas preguntas que me parecían fundamentales para entender a la familia o a la persona que escribe el nombre en el mural. Al margen de eso, yo tenía pensado, también como dijo Rodolfo, hacer como algo más, un trabajo más de observación y de relevar a través de lo que nosotros observamos información y de ahí poder hacer como una conclusión o expresar algo que identificamos en ese momento o de los momentos familiares o culturales que se explayan en ese momento, poder empezar a escribir desde ahí. Pero antes de empezar a escribir y antes de empezar a hacer preguntas, yo lo que me quedé reflexionando es, quisiera primero y principal empezar a hacerle preguntas a la persona que tuvo la idea de empezar a hacer este proyecto de investigación, porque tiene una incógnita para esa persona también, le despertó un interés. Entonces, a esa persona hacerle algunas preguntas específicas, entender el por qué a él le llamó la atención, qué le genera a esa persona, y desde ahí después, bueno, si autorizan las preguntas, empezar a hacer el relevamiento con las personas que tuvieron hijos en el Posada o con los que están ahí esperando el nacimiento. Bien, bueno, Eh, y entonces digo, ¿cómo seguimos? Digo, a mí me parece bien. Yo dos cosas. Primero que me parece interesante el tema de tu vivencia, Gloria, porque vos sos una informante clave en esta situación. Y también tenés la posibilidad de ser entrevistada por tus compañeras, por Lilian, o que yo también Claro. haga preguntas. A mí me parece interesante. Sigo pensando que hay una cuestión que resulta valiosa, que es
de todas las preguntas, hay una que es la significativa. ¿Y a partir de dónde comienza? Es como la que vos recién planteaste. Bueno, yo le preguntaría a la persona por qué surgió esta idea. Digo, de todas las preguntas que vos elaboraste o las que, Lilian, vos también elaboraste, Sí. ¿cuál es la que ustedes a ver, cuál es la que consideran que resulta la más trascendente como para abrir un diálogo o una pregunta que les resulte la llave de lo que desencadenan posteriormente? Porque las preguntas van a ir apareciendo en función de la charla que puedan tener con el entrevistado. En la misma entrevista van a surgir las preguntas también. Pero me parece, digo, del pool, digo, ¿cuál es para cada Yo una? tengo una clave. Bueno, para abrir. Claro, para abrir, justamente, digo, claro. justamente eso, la vez pasada estábamos hablando con Pepe, cuando fuimos a observar el mural, porque decía, acá nació. Yo creo que, y Gloria, por lo que vi, yo imprimí, escribió casi muy similar a lo que yo escribí. Yo creo que esto como sería la puerta de entrada. ¿Qué sentís al escribir, acá nació fulano de tal? Por ahí algunos con la fecha, la hora, una dedicatoria. ¿Qué siente? Y de ahí en más vienen las otras preguntas. Y creo que acá lo imprimí, Gloria puso algo muy similar que sentís al escribir el nombre de tu hijo o hija en ese mural. Yo creo que ella también casualmente puso como la primera pregunta y para mí eso sería como la pregunta disparadora y después, bueno, con más relajo y yo hice poquitas preguntas porque creo que algunas, la de Gloria, tendríamos que, no se puede dejar de lado porque tiene que ver mucho con lo emocional y lo simbólico. Y para mí primero sería esa, no sé, para Gloria. Sí, a mí también me parece bien apuntar a esa pregunta. Pero el tema es cómo vamos a llevar adelante estos relevamientos. Porque también, según donde nosotros hagamos las preguntas, va a haber una pregunta específica. Porque si nosotros tenemos la posibilidad de sentarnos con una persona que tuvo el hijo en el Posadas, o sea, podemos no solamente disparar con una pregunta, sino en el diálogo, disparar con varias preguntas, y si tenemos la posibilidad solamente de estar en la sala de espera del Hospital Posadas, ahí sí tener una pregunta específica para no tomarle tanto tiempo a las personas que nos prestan su tiempo para poder contestar. Totalmente, también es eso, ¿no? Y a mí me parece que también es importante. Yo, a ver, con respecto al tema de las preguntas, iría primero a ese contexto que vos es el que estás marcando, Gloria, ¿no? El tiempo que uno dedicaría, cómo escucharía a la persona, cómo se incorporaría a ese diálogo. Diría, bueno, cómo uno habilita el preguntar, bueno, si estaría dispuesto, si tiene interés, que esto es parte de un trabajo que uno está haciendo de un relevamiento de una entrevista para una investigación. Me parece que eso es un punto importante. Segundo, no es solamente a quien uno está entrevistando, sino en el contexto. ¿Qué está ocurriendo en ese momento? Porque hay gente que va, que viene, que camina, gente que está trabajando, enfermeras, camilleros, médicos. Digo, eso también es parte del registro. Uno tiene que estar contemplando ese contexto. ¿Dónde está? ¿Por qué? Digo, a mí me parece que es importante. Igual que el tema de la fotografía, las imágenes. Digo, la imagen no es solamente la imagen. Después, ¿qué leemos de esa imagen? Pues las imágenes también son parte de un lenguaje que hay que estar decodificando. Y a mí me parece importante el valor de la imagen también y hacer una lectura y una comprensión de esa imagen. Aunque sea situaciones de carácter que nos planteen hipótesis, pero son las hipótesis desde el marco donde uno ha comenzado. Con respecto a la pregunta de Lilian, ¿qué sintió? Yo, antes de plantear el tema de qué sintió, porque la gente en general, cuando uno le pregunta qué siente, bueno, ahí en general va a protegerse, cuidarse, porque desde el comienzo plantear el tema del sentimiento es un poco dificultoso.
o por lo menos digo, uno trata de protegerse o de cuidarse con respecto a expresar sentimientos. Yo creo que la pregunta, a ver, que me parece más adecuada para abrir es el por qué. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la persona hizo lo que hizo? Y por otra parte, también estar atento a esa respuesta. O sea, porque también hay una cuestión de carácter justificatorio en la respuesta. ¿Sabes O sea, por qué, Rodolfo? sí, no, digo, Por ahí dale. vos no lo sabes, pero la última vez todavía no conseguimos la autorización. De hecho, no estaba mirando de seguridad y demás. Sí. Entonces, Pepe había dicho que descartemos hasta que no tengamos la autorización de hacer entrevista ahí en el hospital. Entonces, Sí. lo que se había planteado es buscar quiénes nacieron ahí y escribieron en el mural. Entonces, ir directamente y también fijar un periodo, no sé, 2020 o durante la pandemia, porque en el mural nos fijamos que había desde 2021 o 2020, Gloria. Había del 2019 en adelante. De 2019 en adelante, en la parte más vieja y en la parte más nueva, 2020, 2021. Entonces, lo que había planteado Pepe es poner un periodo. Y yo le había dicho que a mí me parece que está bueno también hacer la observación, entrevistar, pero lo que pasa que es como más inquieto. Dijo, no, lo descartamos, como ya está, no nos van a dar, pero vos trabajaste en el Posadas, Rodolfo, sabés cómo se mueven los temas. Es más lento quizás lo del permiso. De hecho, nuestro director, desde que perdieron, no apareció, nuestro director general no está viniendo. Entonces también se nos complica un poquito más y están como hay una directiva muy fuerte del ministerio, no solamente del hospital. Entonces también cambiaron muchas cosas. Por eso se había planteado de no trabajar directamente en el hospital por ahora, sino que ir a buscar gente que hicieron este ritual. Yo lo que le planteé a Pepe es empezar a trabajar con la salita Malvinas Argentinas de ahí del barrio Carlos Gardel, que la mayor cantidad de los chicos nacen en el Posada, y yo tengo la posibilidad de poder acercarme y tengo la posibilidad de conocer a los que trabajan ahí y pedir permiso para hablar con las mamás y hacerle la entrevista. Y también pensaba que estaría bueno, no solamente con los chicos que nacieron desde el 2019 o ahora, sino hablarle a gente grande de 20 años, de 25 años que pasaron por el Posada y preguntarle a esas familias si escribieron el nombre de sus hijos en el Posadas. O sea, estaría bueno pasar por muchos años atrás y llevarlo acá a la actualidad para demostrar que hace 20 años atrás o hoy en la actualidad el significado de poner el nombre en la pared, o sea, el ritual siempre fue el mismo. Pero bueno, pero seguramente, a mí me parece, yo creo que por las dificultades que esto plantea y por las limitaciones que existen, me parece importante por ahora no tener una segmentación de años determinados. O sea, uno captura la información, uno hace las entrevistas y después de lo que va decodificando de ese registro de información, verá si es pertinente o no es pertinente tener un pool global o una diferencia segmentada por grupos de momentos en los que ocurrió. Me parece que eso sería lo más adecuado. Ahora, eso dependerá de los hallazgos en la lectura que uno hace de la información que ha tomado. Ahora, digo, sí, sé de la dificultad de trabajar en el hospital. Me parece bien esto de preguntar en el centro de salud, ir al centro de salud, acompañarla, estar allí y tener un registro de cuáles han sido. En general van a ser madres, lo que no vamos a tener seguramente a las personas que escribieron, que fueron los padres,
Pero eso yo Este, tengo, eso va a ser más parte de nuestro trabajo etnográfico cuando nosotros un jueves nos vayamos a sentar a tomar mate 1 o 2 horas ahí Claro. y desde ahí nosotras empezar a relevar información sin molestar a la familia. O sea, tomar un pequeño registro y desde ese pequeño registro que a nosotros nos parezca importante empezar a escribir desde ahí. Y también, si nos dan la oportunidad de, lo que dice Gloria es no querer invadir o por ahí no ponernos, que no miren o que se den cuenta, estar como un paciente más ahí esperando, si se da la charla, no hacer preguntas muy puntuales, ¿qué sentís? Se saque como que no parezca una entrevista y charlando y nosotros a través de la observación y después vamos apuntando también lo que nos contestaron y también tener un... Pero esto, ¿dónde hacerlo, Lilian? No En sé. el hospital, en el pasillo. Nosotros los jueves vamos a seguir yendo a hacer la observación y si no se nos toca la oportunidad de hablar con algún padre, con alguna madre, abuela sería en este caso, por Pero ahí ustedes, también está, ¿cómo se presentan ustedes con esa persona? No, en realidad nosotros nos sentaríamos ahí, ni pensar, ¿eh? claro, A ver, Yo me sentaría ahí camuflada. como una persona más a observar. Y si veo que la persona está ahí, se levanta a escribir el mural o nace el bebé y escriben acá nació, ahí sí, se nos da la posibilidad de decirle, che, como una ciudadana común, ¿por qué pones el nombre ahí? ¿Qué te genera? ¿Qué simboliza para vos? Y si puedo grabar en secreto, después de ahí tomar nosotros la nota. Pero yo había presentado también un certificado, como un consentimiento para que la persona me firme y me diga nombre, apellido, y digo, sí, te presento mi consentimiento para que pongas esto en tu trabajo de investigación. Pero como pero, para no ser tan avasallante, porque la persona también se asusta, es como que sea algo casual. Y de ahí yo tomar nota. Esta persona me dijo porque le representa, que lo presenta en la sociedad, porque le representa, no sé. Y ahí empezar a tomar nota, porque nosotros tenemos de acá en adelante varios jueves para ir a sentarnos en el hospital, pero tampoco queremos ser imprudentes, maleducados y molestar a las personas que están ahí. O sea, es un trabajo de ir, sentarse 1 o 2 horas y observar. Si en esas 2 horas tenemos la posibilidad de ver a alguien que escribe acá, sería genial, porque le fotografiamos y nos acercamos nosotras mismas como, chusma, ay, qué lindo nombre, ¿por qué le pusiste ese nombre? ¿Y por qué? ¿Qué te parece? Así como cosa que yo soy cara dura, lo hago, pero bueno. no, yo puedo entender que ustedes son mujeres no caraduras, sino arriesgadas y valientes. Pero quiero decir, uno si hace una entrevista y tiene un rigor de trabajo, de un estudio de carácter académico, tiene que presentarse, tiene que decir quién es, por qué lo hace, para qué lo hace, y por otra parte, no presentarse es absolutamente persecutorio. Digo, yo te pregunto, digo, si me acerco a vos, digo, hola, ¿qué tal? Mira, te vi escribiendo, lo primero que pienso es que sos una cana que está controlando. Digo, no, a ver, y yo más que nada, anda a demostrarme que no lo sos después. pero yo más que nada, porque, o sea, con todos los problemas de los no que tenemos, o sea, se me hace a mí como más Sigamos sencillo pensando sentarme y la forma de... preguntarle. Yo no, lo entiendo, solo pero busquemos la forma sí, yo estoy de acuerdo de, con Rodolfo. de ser Sí, cuidadosos sí, y cuidadosas con sí, respecto al desarrollo de un trabajo. El consentimiento informado es un recurso, te diría, de carácter técnico, instrumental, discutible, porque eso es cuando la gente queda subsumida en cierta seducción después de que hiciste un discurso o un relato y la gente aceptó. Pero para eso vos tuviste que decir, soy fulana de tal, estoy aquí por tal motivo. Generalmente en todos los trabajos de investigación y de campo que he hecho, siempre nos presentamos como estudiante de la universidad, soy fulana de tal, o sea, ¿qué es Exactamente. lo que corresponde? Pero bueno, en este caso, o sea, Y tiene que ser la yo, misma situación. no, yo decía no O de no, hacer ¿se preguntas, sino hace o no más de se hace? observación. Ahora, está o bien, sea, yo digo, yo tengo a varias personas que tuvieron hijos en el Posadas que me dijeron que sí sí, escribieron en el mural,
que ya la tengo apalabradas para hacerle la entrevista, y la idea mía era grabar toda la entrevista y hacer el entre como diciendo, soy estudiante de la universidad, me encuentro haciendo un trabajo de proyecto de investigación, así. O sea, la presentación la tengo, lo que necesito ¿Cuántas es personas el son? ok. Por ahora tengo 4. Pero bueno, tenés mucho. Bueno, pero Digo, yo lo que necesito es... en un estudio de campo, de carácter cualitativo, y que es una entrevista en profundidad, tenés mucha posibilidad de obtener una rica información. A mí me parece que sería muy interesante eso. Yo lo Digo, que necesito es que me digan que sí, sí a las preguntas, si quieren agregar o sacar alguna pregunta, y yo la invito a Lilian, o me voy yo y me cito en algún lugar con la persona, y le hago las preguntas, grabo desde el principio a fin y después subo el video, el audio al Drive. está bien, me parece, a mí me parece menos riesgoso, me parece que tenés la posibilidad de que la persona acepte bajo el criterio de lo que significa un marco de un proceso de investigación, justificando el por qué y el para qué. En ese sentido, a mí creo que no hay... Sí, Le dije, te voy a hacer firmar un consentimiento, porque algunas de las cosas que vos me vas a decir lo voy a poner en el proyecto de investigación. Me dijo, sí, no hay problema, vení cuando quieras, nos juntamos a tomar unos mates y hablamos. está bien, puede firmarlo, me parece bien, pero decir que va a ser anónimo, que puede o no contestarte las preguntas que vos estás haciendo, que puede negarse, estructurar Claro. también un criterio con respecto a lo que significa un proceso de trabajo. Digo, me preocupa más el aprendizaje en este momento de la técnica del desarrollo de una intervención de investigación etnográfica en campo, porque no es solamente el contenido, el aprendizaje para mí también es importante, la estrategia y la metodología que ustedes aplican. Entonces, sí, nosotros no con es... Matías Godio, no sé si lo conoce Rodolfo, con Matías Godio hicimos trabajo etnográfico, entonces tenemos como la observación y la Bien, mirada muy perfecto. delicada a eso, entonces por eso, pero yo, son todas ideas que tiro, y de ahí, hasta que no me digan, sí, Gloria, avanzá, yo no avanzo. Sí voy hablando y diciendo, vos tuviste el hijo en el Posada, escribiste el nombre, me dicen, sí, no, bueno, después te voy a hacer unas preguntas, y así. A mí me parece que, a ver, digo, creo que si la oportunidad se abre, como vos lo estás comentando, de tener ya un grupo seleccionado que te pueden presentar además a lo mejor a otras mujeres, también a otros padres, porque también es interesante, va a estar tu esposo, tu pareja, estuvo tu pareja, digo, y él que pensaba, o él que decía, si puede, y él puede venir en algún momento, o sea, uno puede volver con la misma entrevistada en otro momento, si está la pareja de esa entrevistada también, digo, Claro. yo iría con un camino que me dejaría libertades de trabajo, pero que no se plantee dentro de una condición que sea riesgosa como trabajo dentro de una institución complicada, como es un hospital nacional dentro de este gobierno y con todo lo que implica, y por otra parte, tener también un marco de juego de trabajo en donde la persona tenga la posibilidad de abrirse, de comentar y de contar, y no sentirse perseguida en función de que no tiene mucha claridad con respecto a por qué y para qué se va a utilizar esa información, ¿no? Estoy de A mí acuerdo en eso. me parece que Sí. adecuado, te digo, me parece que si está Lilia me parece bien. En alguna de ellas también me gustaría estar, escuchar, preguntar, ¿te molestaría que hubiera otras personas en otro momento? Digo, ir abriendo un camino y explorando el desarrollo. No tiene que cerrarse en el primer momento. ¿Puedo venir otro día? ¿Podemos acordar en otro momento? Bueno, sí, no, digo, pero dejarnos la libertad de trabajo en esas características para el desarrollo de la actividad. Y tener también siempre esto, ¿cuál es la pregunta que nos abre el camino para conocer, pero también para que la persona se abra a nuestra entrevista? Entonces digo, no partiría, por eso comenté anteriormente, no partiría sobre el tema del sentimiento, sino sobre el hecho fáctico de por qué se realizó. ¿Por qué hiciste el nombre?
Claro, porque la persona va a construir un imaginario y una justificación en ese momento, que tampoco sabemos si fue así, pero no importa, porque lo que estamos tomando es el relato, es una narración sobre un acontecimiento con una carga emocional, emotiva, de un imaginario que es importante, que, bueno, lo veremos, pero me parece es por qué se hizo y después, ¿qué sentiste cuando lo hiciste? Claro, Bueno, yo sentí tal cosa, me pareció tal cosa, era lindo, yo me sentía que de alguna manera estaba dejando una marca de mi vida y la trascendencia, porque es un momento importante. Y a lo mejor esto sigue, bueno, ¿y ahora qué pensás de lo que ocurrió antes? Digo, uno cómo construye una flecha temporal de circularidad sobre eso. Pero digo, y por otra parte, en ese sentido, despejarnos del marco teórico, en ese sentido, despejarnos del marco teórico, digo, que las preguntas no estén sobrecargadas de un marco con el cual nosotros pensamos el trabajo de la investigación, sino dejar que ciertamente fluya y escuchar qué dice la persona, porque esto es lo más importante. No esperar que la persona diga lo que nosotros queremos escuchar, sino claro. estar atento a lo que la persona relata y hacer cuidadoso en el sentido de, ¿y por qué dijiste tal cosa? ¿Por qué dijo tal cosa? Bueno, pero en ese momento yo quería, pero tuve miedo. O, bueno, tenía miedo, pero igual lo hice. Y ahí aparece otra situación, que es, miedo. Y aparece una nueva situación puntual que está dada. ¿Y por qué aparecía ese miedo? ¿Con qué se conecta? Digo, en esa trayectoria poder plantearnos un trabajo con estas características. Ahora, teniendo 4, yo te diría, me parece ir fijando la reunión, la entrevista, comentando, y ya con eso hay bastante material para Rodolfo, trabajar. Sí, por favor. perdón, está la oportunidad también de la posibilidad de hacer también en el barrio Ejército de los Andes, ahí tengo alumnos y muchos nacen también ahí y estuve preguntando y también algunos escribieron en el cartel, en el mural. Bueno, Así que bueno, está la ya hay posibilidad más también. también, claro. Bueno, Yo diría de trabajar como está planteando Gloria, de no estar trabajar, porque a mí tampoco me gusta no presentarme ni nada de eso por el tema de que después podríamos tener problemas y en el hospital hay cámaras por todos lados y hay seguridad totalmente. por todos lados. Entonces, yo lo que planteaba es más de observación, como vos dijiste, que a Pepe también nos enseñó un montón eso de ir a observar. Con la observación uno puede sacar un montón de cosas y también ver cómo viven los enfermeros, los padres, los que están ahí en la sala de espera y demás. Eso por un lado. Y después trabajar lo otro con las entrevistas, por ahora trabajar hasta que tengamos, una vez que tengamos el permiso, podríamos ir todos, no sé, entrevistar al jefe de neonatología, inclusive algunos médicos, ya que podemos hacer muchas cosas más, pero por ahora creo que como tenemos la puerta cerrada todavía, es trabajar con los familiares que escribieron en el mural, mientras tanto, y 4 no es poco para hacer un análisis. Depende del producto que obtengas. Yo diría, no sé, 10, pensaba mínimo. No sé. Pero ¿por qué Pero 10 y no 4? la idea es A seguir ver, apalabrando a personas, Yo, por pero ejemplo, cuando planteé mi proyecto de investigación en el hospital mismo, me pidieron como mínimo, yo trabajé sobre violencia de género, maltrato en el trabajo y un mínimo, por eso es como pero ¿qué que es? para... A ver, digo, sobre 4.000 Sobre, partos claro, anuales, ¿qué es un mínimo y no un sé, máximo? nosotros tenemos 4.000 y pico de contratados y después están lo de planta y demás, ponele 7.000. Y de 7.000, no sé, un porcentaje para que uno pueda hablar, no sé, de violencia de género en el hospital. En ese sentido, para todo el mural, por eso también que yo creo que Pepe había definido un periodo, 4
Pero ¿por qué te resulta problemático la cantidad? Digo, un estudio de estas características, a lo mejor tenés uno y el relato que tenés y lo que podés estar trabajando con uno solo, una o uno solo, a lo mejor es valioso. Acá lo que estamos viendo es, de alguna manera, cierta caracterización de la densidad del relato y la experiencia en función de lo que uno está trabajando con el material. Digo, no es un estudio comparativo, no es un estudio prospectivo, no es un estudio transversal. Acá no nos interesa tanto la cantidad, sino nos interesa la calidad del producto, del relato de que uno está trabajando y el análisis que uno va a hacer sobre esa experiencia, ¿no? Cómo construido esa mirada, la mirada del observador, del investigador, sobre ese relato, sobre lo que ha ocurrido y sobre el contexto, sobre el escenario. Digo, también cuando vos planteás el tema de la observación, dos cosas. La observación también tiene que estar guiada por una pregunta inicial. ¿Qué voy a observar? Y eso también tiene que tener una orientación. Porque te puedo decir, vas a ir a la mañana, vas a tener un tipo de escenario, vas a ir a la tarde, vas a tener otro tipo de escenario, y si vas a la noche, va a ser otro escenario. Es probable que la gente cuando escribe en la pared no lo hace de día y no lo hace a la tarde, lo hace a la noche. ¿Y eso cómo lo sabemos? Porque entonces esa es una de las cuestiones. Ah, claro. ¿Y vos cuándo lo escribiste? ¿Cómo lo escribiste? ¿O quién lo hizo? Y eso es un solo relato, o dos, o tres, o nunca. Digo, claro. Pero tiene la característica particular de la capacidad que tiene uno de discriminar con la escucha lo que está diciendo. Porque también a mí me parece importante. Digo, bueno, pero a la noche seguramente va a haber más gente que escribe. ¿Por qué? Menos controles, menos observación que de día. Porque de día la gente se va a cuidar de poder hacer ningún tipo de Yo vi una vez a la mañana. ¿Lo viste? Bueno, está bien. Pero bueno, no lo entrevisté, pero pasa un tiempo. Bueno, pero digo, son variables que uno tiene que estar abiertos a que estos acontecimientos ocurran, ¿no? Yo siento que si es 1, 4, 10 o 20, lo importante es empezar. Sí. Y desde ahí, desde ahí, bueno, empezar a ver, bueno, esto identificamos de esta persona, esto, y bueno, tratemos de ver si en la próxima se repite, y si no se repite, qué aparece, y empezar desde ahí a tener distintos disparadores para saber a dónde apuntar, porque yo no creo que sea un trabajo que se haga en un mes, 2 meses, tenemos para rato. Me parece que sí, puede ser a lo mejor 4 en un mes o 2 meses, y con eso cierra, ahí no hay inconveniente. No me preocuparía en este momento. Sí, comenzaría con los listados de las personas que te dijeron, sí, acepto. Y ahí desarrollar un día, un horario y comenzar a hacer las entrevistas. Es probable que a partir de esas respuestas aparezcan otras posibilidades para ir al hospital y hacer otro tipo de registro. Y varíe o se modifique el punto de observación en el escenario, a partir de lo que te comentaron. Digo, ese es el trabajo de campo. Ese es un trabajo en donde vos decís, bueno, a lo mejor esto no, es más fácil que ocurra en determinados días o en determinados momentos. No lo sabés. Entonces, quedar abierta a eso. Digo, mi al margen de las preguntas que tenemos para las familias, yo también estaba pensando ir planificando, pensando algunas preguntas para cuando tengamos el ok para hablar con la gente que trabaja en el hospital, ya... con los profesionales. Claro, sí, eso yo lo tengo hecho. Que tengan que ver con la institución y con las personas que trabajan dentro de lo que es en la sala de partos y los que trabajan al frente, que son la parte administrativa, que ven constantemente todos estos rituales de las personas. Sí, a mí me parece, más allá de lo que ven, pueden mirar y no ver, y yo creo que la mayor parte de la gente lo ha naturalizado, lo mira y no lo ve. Sí me parece que, porque, digo, en general con los profesionales,
enfermeras, médicos. El planteo es, no sé si tienen registro de eso, o probablemente tengan, en general, siempre está connotado de una variable de carácter moral con respecto a lo limpio y a lo sucio. Y por otro, Exactamente. van a decir, bueno, no, los hospitales tienen que estar limpios. Bueno, ese es un criterio. Cuando Pipe un nos comentario, mandó, Gloria, espera. sí. Y por otra parte, con los profesionales, plantear, acá la pregunta no es por qué lo hizo, o qué sintió, sino es qué piensa con respecto ¿Qué les a parece? eso. No, antes de qué les parece, porque eso sí es un hecho de carácter de una valoración moral. No entrar directamente con eso, sino plantear qué piensa. O sea, si hay un discurso de carácter cognitivo consciente, y a partir de la reflexión, de la respuesta que vos tenés, bueno, yo pienso que esto es una porquería porque no se cuida, ajá, y ahí sí, pero ¿por qué? Digo, ¿por qué esto que vos pensás para otra persona no es de esta manera? Digo, entrar en un juego donde la persona tiene que quedar abierta a una situación dialéctica, a una duda, porque el punto central en la entrevista es construir en el relato el momento de la duda, sí, porque vas a trabajar desde allí. Y esa es la riqueza, esa es el trabajo delicado del entrevistador, de poner una condición de ambivalencia, porque ahí es la riqueza de lo que realmente vas a empezar a conocer de lo que va a estar comentando. Perdóname, estabas por hablar algo, decías algo, Gloria. No recuerdo. Ah, bueno, Bien. pero no, algo más. Yo quería para ir depurando las preguntas, entonces, en vez de qué sentís, ¿por qué escribiste acá nació el nombre de la persona? Claro. Pero si es a una mujer, no lo hizo ella seguramente. No. O por ahí la pareja, claro, uno pero, lo va adaptando, pero hagamos, primero el por qué. Y después qué sentiste vos, bueno, qué sentís. simulemos ahora. ¿Por qué no lo simulamos ahora? Sí, aguardame un segundo que yo voy anotando porque quiero corregir esto. ¿Te parece, Gloria? Sí, espere que voy a abrir acá en el celular donde tengo las preguntas. Bueno. Yo tenía la pregunta, entonces, en vez de qué, es por qué. Y pasaría a qué sintió en un segundo momento, ¿no? Claro, y el segundo momento, ¿qué sintió? Claro. Yo fui como muy directo al grano y creo que Gloria también. Pero acuérdense que hay otra persona que, las palabras y el recurso de lo que ustedes dicen está cargado de energía, de fuerza, de sentido, y la otra persona tiene otro sentido, otra condición y además un hecho puntual que es que va a estar tratando de cuidarse en la respuesta, ¿no? Bueno, ahí, trabajar sobre eso, ¿no? Bien, yo por eso también esto de grabar, muchas veces como que Gloria tiene que haber como mucha confianza porque muchas veces, yo por ejemplo, a mí me decís, me van a grabar y yo no sé, me condiciona eso, a lo mejor te iba a decir otra respuesta y para quedar bien te digo otra, no sé, es como que por eso tiene que estar como por ahí, te conocen a vos, se relaja igual, pero es como que condiciona también eso. Pero, a ver, por supuesto que seguramente muchas veces te van a decir una cosa y si seguís charlando, decir, bueno, pero sí, a lo mejor no, tal vez hubiese sido, la duda se construye en el momento de la construcción. Ese momento inicial es el momento de la construcción de la confianza. Bueno, pero eso tiene que ver con lo que vos decías, Rodolfo, de poder concretar con las personas, no una, sino dos entrevistas y si puede ser con uno o dos miembros de la familia que compartieron ese momento, sería lo ideal, porque sería más abierta la respuesta. La respuesta también es la riqueza de la experiencia, ¿no? Claro. Bueno, profe, Rodolfo, yo le voy a leer las primeras
3, 4 preguntas, no sé si leyó las preguntas que puse la vez pasada, pero para ir No las modificando. recuerdo, sinceramente, Por ahora eso, no. Dale. la pregunta es, ¿qué sentís al escribir el nombre de tu hijo o hija en este mural? Esa es la pregunta número 1. La pregunta número 2, ¿qué significa para vos que quede escrito acá, en este lugar? La tercera pregunta es, ¿lo vivís como un recuerdo personal o como algo compartido con la comunidad del hospital? La cuarta pregunta es, ¿por qué eligieron ese nombre? ¿Sigo? Bueno, no. Espere, volvamos al comienzo. Vayamos pregunta por pregunta. Sí. Primera. ¿Qué sentís al escribir el nombre de tu hijo o hija en el mural? Bueno, O en la pared del hospital. ¿O por qué escribiste el nombre de tu hijo o tu ¿qué hija? tal? Digo, ¿vos te acordás? Y además, digo, ¿vos te acordás o vos o tu pareja? ¿Por qué esto de, como sintiendo que uno tiene la duda que quiere saber, ¿no? Esto, Claro. ¿por qué escribieron en el hospital ¿O por qué el escribieron nombre, acá? ¿no? No, hacerlo sencillo, pero una pregunta es, ¿por qué escribió tu pareja el nombre de tu hijo o de tu hija? Bueno, yo no sé, o sí te puede decir, no sé, no sé por qué lo hizo. Entonces, ¿cuál sería la segunda pregunta? Después, digo, yo te contesto eso. Bueno, sí, él lo escribió, pero bueno, ¿y qué le preguntarías vos, Gloria, después? Y cuando me Sí, dice un no sé, ¿y vos qué pensás? claro. ¿Y vos qué pensás? Porque él lo hizo. Y siempre Claro. estamos hablando de una situación pasada. Sí. Recuerden los tiempos verbales en los cuales formulan las preguntas Claro. también. Sí, Sí. sí. ¿Y vos por qué pensás que lo hizo? Entonces ahí va a ser un esfuerzo de construcción imaginativa, seguramente para dar respuesta a la pregunta que vos le formulaste. Y a lo Sí. mejor tenés ahí 15 minutos de charla o 30 segundos, y eso no se sabe. Entonces ahí, y a lo mejor tenés que pasar a la segunda pregunta. Ah, bueno, te dice, bueno, sí, porque él quería. Ah, él quería. Bueno, me ¿Y parece por qué bien. quería? ¿Y, ¿Y por qué quería? y a vos por qué te parece? ¿Por qué te ¿Y a vos por qué parece? te parece? ¿Y Sí. a vos por qué te parece? ¿O por qué pensás que él quería en ese momento? ¿Vos también querías? ¿A vos también te gustó eso? Sí, Digo, Bueno, y ahí uno se va a escuchar el relato más que a la pregunta. Digo, pero en algún momento tenés que volver y tenés que saber cuándo volvés a la sí, segunda sí. pregunta o a la tercera que tenés, ¿no? y la segunda entonces sería que, bueno, ¿por qué escribiste o por qué pensás que lo escribió? Bueno, una vez que Claro, ya está la pregunta, si la persona me dice, lo escribí por tal cosa, ¿qué sentiste al escribir claro. Acá nació? Sí, Sí, sería lo ¿qué sentiste en el momento en que lo claro. hiciste? Porque siempre hay una referencia a un hecho concreto, a Sí. una acción. Y es la sensación que uno tiene como cuando ¿O qué te este, generó o qué te genera al pasar por ese mural y ver el nombre de tu hijo escrito? eso. Y ahora cuando venís a hacer los controles y pasás para llevarlo a tu hijo a control, ¿qué sentís? ¿Genera? No, utilicen palabras que impacten con respecto a la sensibilidad. ¿Qué Sí, sentís sí, cuando sí, ves sí. el nombre? Yo, ¿No? ¿Qué sentís? ¿Qué ves? Digo, ¿qué pensás? No son palabras complejas, pero que sean sencillas para que la gente las sienta y las perciba también. yo lo Sí, sí. había puesto como la pregunta 2, ¿lo leo? Porque Dale. yo lo puse, bueno, ¿por qué sentís al escribir? Bueno, el nombre, bueno, ahora lo cambié e inclusive tengo como 2 preguntas. Primero, esta sería la tercera. ¿Lo vivís como un gesto íntimo o como una parte de una tradición compartida? No sé, yo preguntaré. O está Y yo, bien. y yo te digo, ¿me puedes explicar por qué no te entiendo? No, por ejemplo, si yo le pregunto, ¿qué sentiste al escribir el nombre de tu Sí, hijo? Tu hijo acá nació. sí. Bien.
Y yo te cuento, hagamos el ¿Lo ejercicio. viviste como un gesto íntimo o como una tradición compartida? Por ahí, no, yo lo pensaba en el sentido de que todo lo hacen y como que es parte de una tradición, ¿no? Que se repite y que se transmite. Entonces, ponerlo más sencillo. ¿Cómo lo preguntaría de una forma más sencilla? No es una tradición, digo, no estamos escribiendo un libro, no estamos haciendo un paper para publicar, estamos haciendo preguntas muy sencillas y muy elementales a la gente, a mamás, a papás, a parejas, abuelas. ¿Qué le preguntaría? ¿Y en tu familia alguien también que haya tenido familia acá también lo hizo? Bueno, mi cuñada también lo había hecho porque vino mi cuñado y tal. Ah, mira vos, digo, entonces digo, aparece allí y que, mira vos, qué casualidad, ¿no? ¿O no? Bien, bien. Ahora entiendo porque lo que sí, como que vos no estás bajando a tierra, porque esto sería más, bueno, si yo lo digo, en tu familia también alguien lo hizo, alguien más lo hizo, sí, mi cuñada, entonces yo podría intuir que esto es parte de la tradición compartida, ¿no? Seguramente, y no necesariamente. No hacerle la pregunta que por No ahí lo sí sé, es verdad. porque seguramente, probablemente te va a decir, no lo sé, no lo sé. O te digo, bueno, no te entiendo, y como no te entiendo lo que me estás preguntando, te digo, no lo sé, o no me interesa. Entonces digo, nada. Bien. Y pierdo interés en lo que te estaba contando. Pierdo interés en seguir relatándote lo que a mí me interesa, que es hablar de mí, de mi historia y de mi experiencia, no de la de otro. Entonces digo, bueno, ¿alguien más en tu familia? Sí, bueno, mi cuñada, vino mi cuñado y lo hizo. Ah, mira que vos, bueno, parece que son varios en la familia. Sí, sí. Bueno, qué sé yo, nosotros venimos acá porque la mayor parte de mi familia tuvo a los chiquitos aquí en el hospital. Ah, entonces puede ser que haya otro más que lo haya hecho, claro. Mirá vos, qué bárbaro esto, ¿no? Y esto, ¿Y qué la te otra parece? Digo, porque son muchos ustedes los que lo han hecho. ¿Han hablado entre ustedes de esto? Ok, ahí En por algún, ejemplo tengo, en ¿qué algún momento, significado, no? Perdón, sí, ¿qué pero significado le das o le dan? no uséis la palabra significado, porque Bueno, sabía que me iba a rebotar. no, digo, porque me preguntás el significado. ¿Cómo traduzco yo ¿Qué significado? significa? Claro, ¿Qué digo, si hay muchos, ¿ustedes hablaron en la familia que son varios los que lo han hecho? ¿Qué piensan? La palabra Bien, piensan. bien. Y si hablaron, bueno, ¿cómo se sintieron? Porque esto era como festejar entre todos que están los nombres de chicos de la misma familia. O sea, hay una familia que está inscripta en una pared. Digo, Claro. es como construir, digo, no en papel, sino en piedra, un árbol genealógico. Bueno, en lo personal es lo que a nosotros nos pasó como familia, porque yo cuando tuve Yo te haría una entrevista a vos, Gloria, quiero decirte. Yo cuando tuve mis hijos, mi familia, escribieron los nombres de mis hijos ahí. 11 años después tengo a mi otro nene, escriben el nombre ahí. 10 años después nacen mis sobrinos, que era lo que acabo de mostrar, y mi familia escribe el nombre ahí de mis dos sobrinos. Bueno. Entonces, como que sí tiene como para nosotros un significado, o sea, no claro, sé si que están creando memoria, sí un mito familiar. Sí sé que mi familia lo hace, y lo hizo hace 20 años atrás cuando tuve mi hija, y lo hizo hace 2 años y 1 año y medio cuando nacieron mis sobrinos. Gloria, vos tenés que hacer un relato tuyo y de tu familia. Eso es parte del trabajo también. Sí. Digo, no podés no estar relatando lo que estás contando ahora. Y bueno, pero lo comparto porque, o sea, digo, si vos fueras una persona que no conozco, diría, vamos a entrevistar a Gloria, porque es una referente, ¿no? Es, en ese sentido, te diría, es clave. Bueno, todo lo que, volviendo a las preguntas, todo lo que estaba diciendo Gloria, que tiene que ver con esta pregunta, pero ¿cómo lo cambiaríamos, Rodolfo? Espérate, ¿dónde estoy? Que me fui. Pero es otra pregunta de la que yo hice.
por ejemplo, lo sentí como una forma de dejar huella. Para mí sí, pero no sé, no lo diría así, ya sé. Dejar memoria como un mito familiar. Todo lo que ella plantea de que hace 20 años atrás y después hace 8 años y ahora hace poquito, entonces para mí tiene que ver, pero ¿cómo lo plantearía vos más, no, con una palabra más, una pregunta más sencilla? Y yo no sé si es una pregunta y no lo sé, digo, yo las preguntas, a mí se me ocurre en el momento que estoy haciendo la entrevista. Digo, no, a ver, tengo un guión con una pregunta y a partir de esa pregunta desencadeno todo el resto. Claro. El tema es que según las respuestas que nosotros nos den, nosotros vamos a tener que ir Claro, sacando las preguntas que se relacionen con las respuestas que ellos claro, nos den o tratar de sacar preguntas para poder indagar lo más posible claro. a las preguntas cerradas que ellos nos den también. Está bien. Acá hay una Claro. cuestión conceptual, que es el tema de las preguntas que les plantea Pepe. A mí me interesa, en general, por mi experiencia y por el trabajo, como yo no soy psicólogo, no trabajo en el campo que trabaja Pepe, soy médico, me interesa escuchar qué dice la persona. Y Claro, mi porque en guía es realidad, mi relato, el relato en del realidad entrevistado. Pepe nos hace pensar más en lo que es simbólico, en lo que es más cultural, y Claro, acá ustedes claro. están ofreciendo preguntas más sensibles, más emocional, que te acercan más al otro. Que también es parte de lo simbólico, porque Bueno, si uno decodifica el relato, va a encontrar la proyección ahí hacia lo simbólico posteriormente. ¿Me esperan claro, un minuto? ¿Un minutito? Sí. voy a tratar de conectar con algo el celular, porque tengo 2% de batería. Ah, bueno. Dame un segundo. Voy a llamar a mi hermana a ver si me da un cargador. Acá me quedo parada al lado del enchufe. Igual yo creo que enseguida ahí volvió Rodolfo. Cuestiones de la casa. Bueno, no sé, Lilian, estabas vos con las preguntas. No, yo, por ejemplo, en caso de Gloria, que tiene toda una generación, yo preguntaría cómo, que si lo siente como una forma de dejar huella o de crear memoria o como un mito familiar, esto de ir a escribir el nombre. Acá nació, no sé, Gloria, después acá nació el hijo de Gloria, el nieto de Gloria. No lo sé. Yo lo planteé así, pero como vos lo estás Preguntale a planteando, Gloria. pregunta más sencilla, no, pero por ahí. Preguntale a Gloria a ver qué piensa ella. No sé, yo lo que sé es que yo cada vez que iba a hacer el control de Neo, yo pasaba y me fijaba si el nombre de mi hijo estaba ahí. Lo habían borrado o no. Y a mí me ponía feliz. Después de 10 años, el nombre de mi hija se borró. Pero al año siguiente tuve mi hijo Néstor y aparecía el nombre de mi hijo Néstor ahí y cada vez que pasaba hacía lo mismo. Pasaba en ese lugar obligada para ver si el nombre de él estaba ahí. Y hoy, hablando con mi hermana, porque estábamos hablando, le digo, escribieron el nombre de Gianluca en la pared, que esto que el otro. Y dice, sí, me dijo. Y Marcelo, que es mi cuñado, y Marcelo le sacó una foto. Y como habían pintado el hospital, yo tenía nervios, dice, porque era el único Gianluca del hospital, pero él muy emocionado fue y le sacó foto igual, porque él quería tener el recuerdo. Ah, Eso es lo entonces, que te puedo decir.
Entonces, para tu familia o para vos también, el mural ese funciona como una memoria colectiva, ¿no? Una memoria colectiva y algo que nos genera felicidad, De los nacimientos del hospital. porque no es solamente el nacimiento, sino es el ir en la búsqueda y encontrar el nombre y saber que todavía sigue en ese lugar fijo y que la sensación que por lo menos a mí me da como mamá es de felicidad. Pues yo voy y lo busco y digo, ah, sí, acá está, mirá, acá estás vos, pero mirá, acá estás vos. Y mostrarle que ella sigue perteneciendo ese pedacito de pared del hospital o a esa comunidad que nació en esa época, no sé. O decir, oh, mira, ya pasaron, mira acá, mira, pasaron 10 años, ¿viste? Pasaron 5 años y seguís estando. Mm. Porque eso Yo también creo fueron, esas que fueron esa cosas que pared, yo le dije a mi hija. Mira, hace 10 años tu nombre está escrito acá. mm, Bueno, yo, es un sitio de memoria sí. importante, ¿no? Y Claro. Una creo que marca de también vida. es Bien. parte del arte popular, ¿no? Ese mural, por así decirlo. No sé. Es que yo nunca lo vi como un mural, yo siempre lo digo, la pared del hospital. Ah. Estás escrita en la pared del hospital, vos no te olvides que estás escrita. Mirá cuántos nombres están en la pared del hospital. No lo pongo como mural, lo pongo como pared. Para mí también era pared, pero como dijeron mural en las reuniones, bueno, para mí era también un pared y es como yo miraba, pasaba por ahí muy fuerte, porque de hecho hace un montón saqué foto que diga acá nació. Es como, El y acá, poner el nombre de la el persona significado, es el como que, significado del acá, lo que representa el acá, ahí hay que poner mucho hincapié también. claro, acá Porque nació y fulano de tal, y a veces ponen la fecha, o te amamos tus abuelos, tu tío, tu papá, o siempre le dan un mensaje de amor también abajo, no solamente acá nació. pero la palabra que se repite de Sí, años acá atrás en la nació, actualidad es el acá. acá ¿Y qué nació. representa el acá? ¿Qué significa el Sí, acá? Eso sí. nosotros tenemos que Bueno, sacar esa, eso es lo que esa tenemos respuesta. que descubrir. Y después, no sé, esta última pregunta, no sé si iría, yo puse como también para agregar, ¿pensás que en un hospital público este mural le da valor y visibilidad a algo que en otros hospitales no suele quedar, que suele quedar invisibilizado? Es como una pregunta muy compleja, ¿no, Rodolfo? A ver, ¿cómo que? Ya no quiero decir ninguna No, pregunta. no, o sea, les voy a decir en qué estaba pensando. Escucho atentamente lo que relata Gloria, porque para mí es muy valioso, muy significativo. Y Y porque ella es objeto de investigación. Era el es, objeto de investigación. es un informante clave, es un informante clave. Pero, ¿qué cosa estoy pensando? Primero, de lo que Gloria está comentando. Primero, eh, entre el tema de la palabra muro y la palabra pared. La pared a mí me lleva a pensar en piedra. Y en primera instancia yo tengo la sensación que se inscribe primero en la piedra antes que en un registro civil. Antes que la letra está la piedra. Claro. Ahora, el valor simbólico en las religiones monoteístas de la piedra es muy fuerte. En la antigüedad. Digo, cualquier situación que implique dar testimonio de memoria es dejar una piedra o marcar con una piedra. Y lo tienen nuestras culturas también andinas. Sí. También existe. La piedra tiene un valor y tiene una representación mítica, ¿no? Bueno, no voy a seguir, pero después me quedo pensando en ese relato. Digo, No, a ver, porque es real, porque la vos, gente, digo, porque es real, vos a la persona que está ahí, está escribiendo y te dice, ¿dónde está escribiendo? En la pared. No te dice en el mural. Claro. esa es una construcción, te diría, intelectual. Hablar de mural es hablar de un discurso intelectual. Eh, Es en la pared, es en eh, la piedra. Estoy inscribiendo en la piedra, sí. escribiendo Rodolfo, en la piedra. Digo, como se escribe en la piedra el que nace, se escribe en la piedra también el que El que muere. fallece, ¿no? Digo,
Bueno, nada, sigamos porque si no me pongo a hablar Está de estas bien, porque cosas, está pero me parece que analizando. vale. Sí, sí, pero por eso Estamos llegando también a tener relación entre lo que es los nacimientos y las muertes. también, tenés razón, Claro. tenés razón. Pero por eso no le di bolilla a la pregunta de Lidia, estaba en otra cosa. Bueno, En seguimos. realidad, lo que yo quería decir, que en realidad siempre fue pared. El mural lo quisieron tapar lo que escribían ahí, por eso hicieron el mural se puso después. Bueno, ven, el mural Siempre fue pared en es realidad, una no mural. construcción, claro, una construcción. A ver, la pared es de la gente y el mural es de la institución. Sí, Eso Sí. tiene ese sentido. La ley te hace un mural y el sentimiento de las personas están en la pared. sí. Son dos cosas distintas. Entonces, ahí vemos mural y pared que no son lo mismo, no son sinónimos. Bueno, vayamos. ¿Qué preguntaste, Lilian? Disculpame. No, yo decía que para cerrar, si se da, yo también soy como Rodolfo de por ahí hacer preguntas, pero me gusta más si se da la conversación, ir llevando, no me guío mucho por las preguntas, porque si no es como que también la persona entrevistada no se relaja. Vos lo vas llevando y por ahí obtenés mucho más información que hacer preguntas muy puntuales. No, si se da esta entrevista, por ejemplo, Gloria en su caso, yo creo que podría contestar esta pregunta, que si piensa que en un hospital público este mural o esta pared le da un valor y visibilidad a algo que otros espacios por ahí en otros hospitales suele quedar invisibilizado, ya que nosotros lo que tratamos también de mostrar, ¿no? Visibilizar, porque para nosotros es parte de una cultura compartida y negada por las sociedades hegemónicas. Me diste una clase, pero no sé cuál es la pregunta que me querés hacer. La pregunta es, pensá que en Yo un soy un hospital señor que público, está escribiendo en la pared y estoy poniendo en este momento, no sé, Ignacio. ¿Y vos qué me preguntás ahí con respecto a eso? ¿Qué te interesaría saber? Yo creo Sí, que la pregunta más sencilla es, ¿vos creés que con este mural tenemos, el Hospital Posada tiene un valor diferente a otros hospitales? claro, le Ah, da visibilidad, valor y visibilidad a algo que por ahí en otro hospital está invisibilizado. vos lo de otro hospital yo no lo preguntaría porque no estoy en No, otro u hospital y no lo otras conozco. instituciones, o No, otros no, espacios. directamente preguntaría si cree, porque no es, si vos creés que el hospital reconoce o le da valor, porque esto también es un juicio importante, el Sí, hospital o las pobrecito. autoridades del hospital piensan que esto es importante Mm, de lo que hace la gente que acá viene a tratarse, que viene acá a controlarse, a tener sus hijos, y eso, si eso de alguna manera el hospital entiende o comprende el valor que representa estos nombres en estas paredes, ¿no? ujú. ¿Qué pensás vos? ¿O o sea, sí, la palabra siempre es qué pensás, ¿no? Hay dos, Claro. el juego siempre está entre qué pienso y qué creo. ¿Eh? Digo, que pienso es una situación Claro, construida intelectualmente, cognitivamente, y que creo está más claro. vinculada a una expresión de fe o de sentimientos, ¿no? Y Entonces es una, digo, ¿qué pienso? Pienso tal cosa. ¿Y crees que le da importancia al hospital o las autoridades del hospital a esto que la gente hace? ¿Reconoce que esto es parte de una expresión de cada uno? Porque acá lo popular no existe, eso es una experiencia nuestra. Cada uno va individualmente, Lilian. A mí no me preocupa el que pone Rosa María al lado. A mí me interesa, como le interesa a Gloria, ir y ver que está el nombre de mi hijo y de mi hija. Y la construcción o la representación de mural es nuestra, Claro. o de la institución cuando la tapa,
o nosotros cuando la descubrimos, pero es una construcción intelectual. O sea, nosotros tenemos una idea y hemos pensado que esto tiene un sentido y que lo queremos de alguna manera recuperar y reivindicar, y que otros quieren hacer todo lo contrario, ocultarlo, negarlo, desplazarlo. Y ahí está la tensión sobre la cual se está jugando. Sí. Pero siempre en preguntas que sean sencillas. ¿Alguien piensa que esto tiene valor? El hospital le da valor a estas cosas, porque no solamente está tu nombre, hay uno, otro, son muchos, ¿no? Algo debe decir, algo quiere decir la gente. Y la gente del hospital que trabaja acá, ¿qué pensás? Los que pasan, enfermeros, médicos, ¿qué piensan? ¿Qué pensás de los profesionales mismos que atendieron el parto de tu pareja y que probablemente esto lo vean todos los días y digan, no, algunos llegó a decir, bueno, no sé, yo me imagino, no, esto realmente es de sensibilidad popular, eso ya es un discurso intelectual. Yo digo, mira, esto es una roña y hay que taparlo todo. Y hay que prohibir que se haga. Bueno, hay que tomar registro de ambos relatos. Yo escuché a una médica hace poquito que una quería escribir, que justamente le dijo que no se podía escribir. Y la Sí, señora ¿te le dijo, pero acordás todo el mundo lo hace. Y le dijo, por eso mismo, pero todo el mundo que como que afea las ¿Te acordás paredes. que Pepe nos había mandado a buscar si había una resolución o algo por el estilo que impida escribir las paredes? Y tiene que ver por una cuestión que sí existe la resolución, que no se pueden escribir las paredes por una cuestión de higiene y de contagio de gérmenes y enfermedades. Por eso está prohibido. Yo le puedo pasar agua con un antiséptico a eso. Bueno, está bien, pero buscaría eventualmente otro espacio, otro lugar. Digo, no sé, bueno, no, ahora no me voy a poner a especular sobre eso. Pero bueno, me parece que tiene una fuerza y una trascendencia histórica de una potencia que a pesar de que reiteradamente se oculta, reaparece permanentemente. Entonces, claro, digo, ¿por qué pintaron alguna vez, volvieron a escribir todo, lo vuelven a pintar, le pusieron el mural vinílico, van sacando cuando ya llenaron, porque debajo del vinilo hay todo madera sin pintar ni nada, entonces ahí empiezan a escribir. Entonces como que siempre están encontrando, y en la escalera también, en alguna parte ahí donde se baja de neonatología también hay inscripciones. Gloria había dicho, ¿en qué sector, Gloria? La parte de internación de la mamá, que es en el sexto sexto piso. piso donde llevan a las mamás con los bebés, en el pasillo de antes de entrar, porque hay una parte donde hay seguridad y no podés pasar. Antes de ingresar, las paredes también están escritas en el sexto piso. Acá nació o acá está. Bueno. También los textos, ¿no? También me parece que hay que discriminar y listar los textos, ¿no? Que no son lo mismo. Bueno. Bueno, ¿cómo seguimos? No sé, ¿te parece si armamos las preguntas y te mandamos? Sí, a mí me parece que se pueden armar las preguntas y también ir gestionando ¿Depuradas? No, pero me refiero a hacer una agenda, si se puede, Gloria, de las entrevistas. Yo no tengo drama, ahora con las chicas que me dijeron que sí, yo le digo, bueno, te podés juntar según, también tengo que ver la disponibilidad de tiempo de ellas, no solamente el nuestro. Claro. Y en base a lo que ellas me digan, yo les paso un día, una hora, y si Lilian puede, la entrevistamos juntas, y si Lilian no puede, y está dentro de mis horarios, la entrevisto yo, grabo todo, y lo vamos desgrabando y vamos charlando sobre lo que vamos escuchando o observando. Yo podría después de las 4, me podría acomodar, 3:30. Sí, pero por eso por te ahí digo, cerca de tu ya no casa. dependería tanto de nosotras, de nuestros horarios, sino de la persona que nos va a dar el relato. Seguro. O quizás un sábado también podría, por eso tendremos que ir viendo.
sí. y ya tener Yo- los primeros y ir trabajando Yo voy a sobre eso. hablar con todas y le voy a pedir que me digan un horario y un día que puedan y el que sea más próximo a todos nosotros, bueno, tratar de, aunque sea organizar con esa persona, aunque sea en una entrevista, estar aunque sea con vos, Lilian, o con vos, Rodolfo, para ir hablando. O sea, no sé si las 4 vamos a poder estar los 3 juntos para hacer las preguntas, pero aunque sea en una, sí. Está bien, me parece bien. Y después el tema esto de lo que comentaste, Lilian, alguna gente ahí en el barrio, en Ejército de los Andes también, ¿no? Sí, sí. Una y después ver si aparece otro. Digo, bueno, vamos viendo eso. Sí. ¿Les Sí, parece? hay un par, con una ya hablé y después hay otra estudiante que también o van a ser muy probable ahí o en el Hospital Carrillo, o sea que como que lo tiene más cercano, pero también. Bueno, de acuerdo. Pero no sé, eso también las mamás no saben si van a escribir su nombre o no del No. recién nacido, porque generalmente hacen los tíos, los padres, los abuelos. Los varones. Claro, o alguna tía, mamá, porque a veces dice tu madrina, tus tíos, tus abuelas. ¿Y quiénes son los que inscriben habitualmente a los chicos en el registro civil? ¿El papá o la mamá? Yo En creo mi que, caso, no los sé, papás. el papá, si están. El que escribe también. No sé, Escribe. porque algunos dicen tus abuelas, tus tías o tu No, madrina. digo, hay como el que marca es un varón, ¿no? Sí, es verdad. A lo mejor, no sé. Lo digo para pensar. Bueno, Pero el que marca la línea ahí es el varón, El hombre. el hombre. Bueno, bien. hipótesis para seguir pensando. Sí. Bueno, Otro trabajo de investigación va a ser ese. Vamos a no, sacar pero, foto a todo el mural y vamos a descubrir qué dice. bueno, pero todas las cosas que aparecen cuando uno va pensando Sí. y reflexionando sobre un contenido, una experiencia, una situación, ¿no? Es esto. Ujú. Esta es la investigación también. O quizás, sí, se me ocurre lo que acabas de decir, Rodolfo y Gloria también, como que sería otra investigación más, ¿no? Acá nació fulano de tal, es el padre que está en la espera. Yo supongo que, porque uno como mamá es el día más feliz, como se emociona, y se supone que del otro lado también uno está en la espera, ahí tembloroso, claro, si no pudo entrar, y cuando le dicen que ya nació, orgulloso va y escribe, acá nació fulano de tal. Me parece que también sería como, Por eso habría la palabra, habría que investigar. claro. Y la palabra, por eso el tema, la más dificultosa es la palabra de los hombres, ¿no? Que sería importante que también la podamos tener de alguna manera. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, Bien. nada, me dicen, estoy con ustedes, sigo laburando. Perfecto, profe. Vamos a ir Bueno, trabajando y bueno, arreglando el tema de las entrevistas. No hay problema con eso. bueno, Nada. bueno. Bueno, Nos nada, vemos la próxima. Jueves el jueves, tenemos, el nos jueves juntamos a estamos, qué hora? ¿eh? El Si nos jueves juntamos estamos el jueves. en la Ah, capilla. claro, No, el jueves no podemos, sé si van ustedes, pero bueno, yo voy el jueves voy a la capilla, a la Por eso, San Lilian, ¿qué hacemos el jueves? Nos dedicamos a... ¿te hacer- parece si nos encontramos en el posado y depuramos las preguntas y así ya lo tenemos todo listo y un ratito hacemos la observación y después, bueno, vemos ya la otra semana si vamos a de ir hacer la generando la entrevista? entrevista. Perfecto. Porque ella ya tenía todo y como ahora nos marcó un par de cositas Rodolfo, creo que estaría bueno unir las preguntas y ya tener una sola, Sí, ¿no? sí, Y a ya ir Bueno, viendo. está bien, Dale, Dale, de vamos hablando acuerdo. entonces. En dale, cuanto tenga la grabación, se las mando. Perfecto. dale, La subo al chat. Adrián. Sí, o al chat dale. mejor. Ah, el Drive no lo tengo. Bueno, lo subo al chat Yo prefiero O el si directamente. no, chat. ¿Quiere que Rodolfo, armemos un o si grupo no, aparte de para, nosotros, profe? ¿Cómo? ¿Quiere que armemos un grupo de WhatsApp aparte de claro, nosotros justo tres? iba a proponer eso, no, ya no, para no No, llenar el otro grupo, era. como a ustedes, como a ustedes, No, o bueno, eso, no, ellos creo que como les armaron otro parezca mejor. grupo, Así, ¿Lo hermano, haces, Lilian? ¿eh? No, ¿Lo creo haces que ellos vos? armaron otro grupo, podemos hablar ahí, no vamos a llenar. Yo era para no llenar de... no, bueno, como a ustedes les parezca más adecuado, no tengo inconveniente. Yo igual tengo 50.000 grupos, ya no sé ni en qué estoy.
Bueno, Bueno, como ustedes decidan, lo tengo y yo supongo que ya lo pasaré a YouTube y se los mando. perfecto. Listo, nos Bueno, vemos entonces. me Bueno, Gracias parece por nos vemos. escucharme. dale. Mucha Chao, suerte chao. y Chau, muchas chau. gracias a Saludos. todos. Chau, chau.